lejos, pero como ya me acerqué, un poquito menos, por favor. Gracias, Matías. Hoy vamos a estudiar. Mi esposa y yo hemos iniciado un curso muy interesante acerca de, un curso de hermenéutica acerca de la interpretación de la Biblia, y hemos estado leyendo este libro, el libro de Tito. Así que dije, pues voy a aprovechar, ya que estamos estudiando el libro de Tito, a compartir con todos ustedes el mensaje de este libro. Es un gran mensaje el que tiene esta epístola, la epístola de Pablo a Tito. Así que vamos a empezar con los primeros versículos de Tito, y ahí vamos a entrar el mensaje general de todo el libro de Tito, y hoy el mensaje de este día y de todos los posteriores días que les voy a estar hablando acerca de Tito. Dice los primeros versículos del 1 al 4. Usé una traducción que no van a encontrar en sus Biblias, es una traducción no muy conocida, de un comentarista bíblico que se llama William Barclay, perdón. Así que, si quieren leerla conmigo, dice así: esta es una carta de Pablo, esclavo de Dios y enviado de Jesucristo, cuya labor consiste en despertar la fe en los escogidos de Dios y equiparlos con un conocimiento más pleno de la verdad, que permite a la persona vivir una vida realmente religiosa y cuya obra total está fundada en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no es posible que mienta, prometió antes que empezara el tiempo. En su propio buen tiempo, Dios presentó su mensaje de tal manera que todos pudieran comprenderlo mediante la proclamación que se me ha confiado por real decreto de nuestro Salvador, de Dios nuestro Salvador. Esta carta es para Tito, su verdadero hijo en la fe, que ambos comparten. Que la gracia sea contigo y la paz de Dios, Padre, y de Jesucristo, nuestro Salvador. Casi todas las cartas de Pablo empiezan con una salutación al principio. Sin embargo, esta carta me parece más que una salutación. Es como si desde el inicio pusiera una introducción que de alguna forma va a llevarnos como en la lupa de lo que va a seguir diciendo en el resto de la carta. Entonces, no es propiamente una salutación, pero más bien es como una introducción al tema. Pero es muy profundo y tiene bastante que nos puede enseñar estos primeros 4 versículos. Así que vamos a empezar. Primero, quiero explicarles esta imagen. Aquí están viendo ustedes al hombre más grande de todo el mundo. Se llama Köse. Es un turco y mide aproximadamente 2 metros 43 o más centímetros. Es un gigante, enorme. Cuando un entrenador de básquetbol lo vio por primera vez, rápidamente lo quiso reclutar a su equipo, porque dijo: este hombre va a ser buenísimo en nuestro equipo. Imagínense, con esa altura. Pero pronto se dio cuenta que este hombre no podía practicar prácticamente ningún deporte. Vemos a su lado a la mujer más pequeña de todo el mundo. Ella es hindú y se llama Jyoti. ¿Qué vemos en ellos dos? En uno de ellos un crecimiento excesivo y en la otra un muy pequeño crecimiento. Este libro de Tito nos va a dar esta idea. Es una carta escrita al líder de una iglesia, en este caso Tito, porque le está dando un mensaje de cómo puede la iglesia que dirige Tito, la iglesia de Creta, crecer de una manera sana. Ya vemos aquí 2 ejemplos de crecimientos que no son sanos, porque aunque a algunos tal vez les parezca atractiva la idea de crecer como este hombre, su crecimiento, por ser tan alto,
no es normal. Él padeció de un pequeño tumor en su hipófisis, lo que permitió que una de sus pequeñas glándulas sea afectada de tal forma que el crecimiento no paraba en él. Llegó a tener hasta los 28 años y no paraban su crecimiento. Así como crecían sus extremidades, crecían algunos rasgos de su cabeza, y ya era un tormento para él. Fueron realizadas varias cirugías para que por fin pueda detenerse su crecimiento. La pequeña que ven ahí, también su estatura indica un problema que tuvo de nacimiento. Es un problema genético que tiene que ver más con cuestiones de sus genes, lo que le permitió que no se desarrollaran sus huesos. Esto se le llama acromegalia y esta es una especie de acondroplasia, que es ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Una deficiencia en el crecimiento de los huesos. Son crecimientos, ambos, pero anormales. En la iglesia puede suceder algo similar. O puede ser una iglesia muy tipo como acromeiglesia, ¿no? Algo así, muy grande. O una acondroiglesia, una iglesia muy pequeña. Pero esto no es un indicativo necesariamente de que es una iglesia sana. Y podría ser, aunque no necesariamente, un indicativo de una iglesia enferma. ¿Qué es entonces? Lo que Pablo quiere enseñar aquí es cómo la iglesia puede tener un desarrollo, un crecimiento sano, sin tener afecciones espirituales. ¿Cómo tener un desarrollo sano? Ayúdame, Vicky, porque esta cosa que no jala. Primero vamos a entender el trasfondo de la iglesia de Creta. La iglesia de Creta se fundó en esta isla, es la isla de Creta, que estaba constituida por varias pequeñas ciudades. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Creta por ahí del año 60, algunos opinan que un poco después, algunos un poco antes, pero si Pablo escribe por el año 60 aproximadamente, estamos hablando de una iglesia que tenía por lo menos unos 20 a 30 años de que se había originado, que se había plantado. Pablo la escribe cuando está encarcelado. Encarcelado, obviamente sabemos que él fue encarcelado en Roma. Hay quienes opinan que después de su encarcelamiento en Roma, él fue liberado y después fue apresado otra vez hasta que fue ejecutado y asesinado. Hay quienes no, hay quienes opinan que después de su encarcelamiento en Roma, que está descrito en el libro de Romanos y en el libro de Hechos, ahí se quedó y ahí fue ejecutado. Escribe esta carta, si más o menos estamos hablando unos 30 años después de que se originó el cristianismo. Estamos hablando que a pesar de que la iglesia tendría unos 30 años, todavía era un ambiente no como el de ahorita. Ahorita hace años, siglos, que se predica el cristianismo en todo el mundo. En ese entonces era incipiente el cristianismo. Por lo tanto, estaba rodeado, hagan de cuenta, como esta isla. Podríamos figurar que esta isla es el cristianismo y está rodeada de un mar de paganismo. ¿Cuánto puede influir el paganismo en una pequeña iglesia en donde la influencia del paganismo está en todo su alrededor? Además de eso, se describe en esta carta que otras influencias estaban afectando muy fuerte a la iglesia y eran algunas filosofías, después llamadas herejías, que estaban infiltrándose dentro de la fe de la iglesia, y también algunos problemas religiosos del judaísmo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque de repente me parece
esta iglesia Greta con ciertas similitudes a nuestra iglesia en Cuernavaca. Una iglesia que ha cumplido un poco más o menos, 20 años de que se fundó. Tenemos exactamente, si se originó la iglesia en el 2009, en el próximo año cumplimos 20 años. Muy similar, 20, 30 años. Estamos en una ciudad, la ciudad de Cuernavaca, en donde estamos infiltrados de muchas religiones, muchas filosofías, y dentro de la iglesia pueden incluso algunos estar siendo influenciados por algunas creencias religiosas pasadas o futuristas que puedan afectar la fe de nosotros. Es una iglesia que, si bien no somos una iglesia tan grande, tan joven, tenemos 20 años, tampoco somos una iglesia tan grande. Somos una iglesia que después de 20 años de discípulos podemos estar como acomodándonos o como acostumbrándonos a una especie más de institución que de ser discípulos de Jesús. Podemos acostumbrarnos más a las reglas de la iglesia, a las reuniones que tenemos entre semana, que a vivir una vida de cristianos. Podemos acostumbrarnos a ser considerados solamente miembros, como si eso fuera lo más importante, a realmente estar siendo hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. Por eso es importante que entendamos el mensaje de este libro o de esta epístola de Tito. Así que vamos a empezar. Me encanta lo que hace aquí Timoteo, porque deja bien en claro las cosas. Explica primero el propósito de la carta, pero habla de Dios, dice: Dios presentó su mensaje de tal manera que todos pudieran comprenderlo mediante la proclamación que se me ha confiado por el real decreto de nuestro Salvador. Lo que Pablo está diciendo aquí es esto que les estoy diciendo, y esto que les voy a enseñar no es mi mensaje, no es algo que a mí se me ha ocurrido, viene de parte de Dios. Cuando era joven cristiano, invité a unos amigos, trabajaba en una empresa de educación y invité a algunos, el gerente principal de la empresa donde yo trabajaba, le dije: ven a la iglesia, y vino a una reunión de la iglesia. Cuando escuchó el mensaje me dijo al final: David, todo estaba muy bien en tu iglesia, todo estaba muy bien, hasta que un hombre se paró al final y dijo: hemos escuchado el mensaje de Dios a través de fulano de tal. Ahí yo ya perdí toda mi entusiasmo por conocer de tu iglesia. ¿Cómo se les ocurre pensar que el mensaje de una persona es el mensaje de Dios? Eso es una tontería, me dijo. Y no volvió nunca más a la iglesia, mi amigo. Bueno, eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. No es mi mensaje, es el mensaje de Dios que Él me ha encomendado por decreto. Yo debo entonces enseñarlo tal cual es. Bueno, hace un tiempo les platicaba de esta carta. Es un telegrama muy famoso que fue enviado por ahí del año de 1917 durante el gobierno de Venustiano Carranza. Este telegrama de Zimmerman se llama así. Es muy interesante porque este telegrama se envió desde Alemania para ser dirigido como su último destinatario a nuestro presidente de la República de esa época, al señor Venustiano Carranza. Se le envió a él este telegrama encriptado de parte del Kaiser de Alemania durante la Primera Guerra Mundial, cuando estaba a un hilo de entrar a Estados Unidos o no a la guerra. El telegrama tenía un objetivo: convencer al gobierno mexicano
de unirse al gobierno alemán para atacar a Estados Unidos. Y si lograba atacar a Estados Unidos, México le ayudaba a Alemania con Estados Unidos, y Alemania le prometía que después le iba a ayudar a recuperar esos estados del norte. Recuerdan que nuestro país perdió hace algunos años atrás. Pues parecía muy atractivo este telegrama. Fue enviado directamente al embajador de Alemania en México, Heinrich von Eckart. Miren lo que le dice a él: queda usted encargado de informar al presidente de México de todo lo antedicho, de la forma más secreta posible, tan pronto como el estallido de la guerra con los Estados Unidos de América sea un hecho seguro. Debe además sugerirle que tome la iniciativa de invitar a Japón a adherirse de forma inmediata a este plan, ofreciéndose al mismo tiempo como mediador entre Japón y nosotros. Haga notar al presidente que el uso despiadado de nuestros submarinos ya hace previsible que Inglaterra se vea obligada a pedir la paz en los próximos meses. Este mensaje se lo envían al embajador de Alemania en México, pero le dicen: usted es el encargado de dar este mensaje tal cual, sin agregar ni quitar. ¿Ven ustedes la importancia que tenía este mensaje que debía de dar el embajador? Si él hacía y cambiaba el mensaje, o le agregaba o le quitaba, él iba a ser responsable de algo muy serio. Yo creo que Pablo quería encargarse y asegurarse de que su mensaje se tomaría en serio. El mensaje de Pablo es tan serio porque viene de parte de Dios. Dice: esta carta de Pablo, esclavo de Dios, enviado de Jesucristo, cuya labor consiste, vamos a ver en qué consiste esa labor, en despertar la fe. Vamos a ver 4 cosas que dice aquí. Primero, despertar la fe de los escogidos de Dios. ¿Han visto ustedes esta película? Matrix, una película muy viejita. Bueno, lo interesante de esta película, o el mensaje de esta película, es que este hombre tenía poderes especiales, pero no los podía desarrollar porque no creía que los tenía. Pero a él le dijeron: tienes que creer lo que puedes hacer, intentar, aventarte. Tú tienes esos poderes. Y cuando él empezó a creer en sus poderes, pues hizo cosas como estas. Le aventaban balazos y miren, él se los esquiva haciendo esas contorsiones impresionantes. Y nunca le ganaban. Siempre logró vencer a todos por los poderes que tenía. Pero el hecho consistía o radicaba en que tenía que tener fe. ¿Saben cuál es el problema de nosotros, los cristianos? Es que muchas veces dudamos. Sí. Dudamos del poder que Dios puede ejercer en nosotros. Jesús dijo: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solamente podrían hacer esto que le dice a la higuera, sino que aun si este cerro le dicen: quítate de ahí, arrójate al mar, así sucederá. Y todo lo que ustedes al orar pidan con fe, lo recibirán. Amén. Si no dudan. Amén. ¿Qué pasaría si no dudaras del poder que Dios puede ejercer en ti? ¿Cuántas cosas podrías hacer? No andarías tan preocupado, tan preocupada. Es cierto. No te sentirías como: ay, no sé, yo creo que eso no va a poder suceder, no voy a poder cambiar, esto no se va a solucionar, estoy destinado a sufrir o destinada. No. Si no dudaras del poder de Dios, algo grande pasaría. Así es. Y el propósito de esta carta era despertar la fe en los elegidos
de Dios, porque todos necesitamos que se despierte en nosotros esa fe, Sí. que es capaz de creer en lo imposible. Hace 2 semanas, 3 semanas, tuvimos la conferencia de lo imposible se hace posible, y todos estábamos muy felices con la conferencia, y el sketch que hicieron los chicos también, padrísimo. Pero ¿por qué tan pronto empezamos otra vez a dudar? ¿Dónde está esa fe? El propósito era que se despierte otra vez la fe. Ahora, ¿cómo usamos nuestra fe? Y quizás por eso no suceden las cosas, porque usamos mal nuestra fe. Imagínense que usáramos nuestra fe siempre para esto, para protegernos y que todo nos vaya bien a nosotros, en vez de usarla como la usó Jesús. Dice Hechos 4:13, cuando las autoridades vieron la valentía con la que hablaban Pedro y Juan, se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. ¿Por qué hablaban como hablaban los discípulos de Jesús? ¿Por qué se enfrentaban y se metían en tantos líos? Porque tenían fe. Creían que Dios los podía ayudar. Estaban convencidos de eso. Y la gente, al verlos, se sorprendía. Ahora que estuvimos en Panamá, nos compartía el hermano que les dije del Medio Oriente, que antes que él se convirtiera en cristiano, llegó un líder a dirigir, a iniciar, a plantar la iglesia de Irak. Imagínense. Cuando él llega y empezaron a evangelizar en ese país, era cuando Saddam Hussein era el líder político de ese país. Entonces, dice que encarcelaron, apresaron a este líder, discípulo, lo encarcelaron y lo tuvieron ahí 6 meses encarcelado. El problema es que lo agarraron y nadie sabía. Nunca. Ni la iglesia, ni la familia, simplemente se perdió. Pero lo que hacía este discípulo, lo tenían en una calabozo o algo así. Dice que él, con los huesos de pollo que le quedaban con ese, escribía en la pared las escrituras, porque no tenía con qué escribir. Rayaba, y de esa forma él recordaba las palabras de Dios. Amén. Y oraba todos los días para que Dios lo salvara. ¿Y qué creen qué pasó? 6 meses después, Saddam Hussein decidió liberarlo, porque lo cambió por un prisionero iraquí de los Estados Unidos. Sin que lo sepan nadie, hicieron esa trueque, llega el prisionero, lo liberan en Irak, y Saddam Hussein libera a este discípulo, que regresa otra vez a su origen natal. Wow. ¿Por qué lo hacen? Por la fe. ¿Cómo empleamos nuestra fe? A veces somos demasiado egoístas y podemos emplearla solo para nuestros propios beneficios, en vez de emplear nuestra fe para ayudar a los demás. ¿Cómo empleó la fe Jesús? Hagan un análisis. ¿En qué usó Jesús la fe? ¿Para sus propios intereses o para los de Dios, su Padre? Tal vez eso ayudaría. Si usamos nuestra fe para los intereses de Dios, Dios puede hacer cosas maravillosas. Amén. Segundo, dice, y equiparlos con un conocimiento más pleno de la verdad. Claro. El conocimiento más pleno produce convicciones profundas. Hace que las personas, entre más conocimiento tengan de la Biblia, más o mejores discípulos van a ser. A veces me he preguntado, ¿por qué algunas personas que parece que estudian más la Biblia llegan a volverse a veces
más difíciles, más complicados, más orgullosos o más como superiores. ¿Por qué será? No lo sé, pero los he visto. Yo creo que cuando alguien se acerca de manera sincera a la Biblia y hace una breve oración pero sincera y dice: Dios, pido por favor que me ayudes a entender este pasaje y a llevarlo, a profundizar en él y llevarlo a mi vida, yo creo que esa persona se va a volver una persona con convicciones más profundas. Cuando nos acercamos a la Biblia con un corazón sincero de aprender, aprenderemos, y eso nos llevará a tener también convicciones profundas. Amén. Estuvimos en Acapulco esta semana, visitamos nuestra segunda visita en el año a la iglesia de Acapulco, y ahí está una foto de la iglesia con algunos invitados. Me hizo sentir muy contento conocer a una pareja de discípulos muy jóvenes en la fe, y son ellos dos que ven ustedes aquí. Muy jóvenes, deben de andar por los 30 años de edad. Una pareja de discípulos muy jovial, muy fresca y también muy capaces esta pareja. Sin embargo, algo que escuché, tienen apenas unos 2 o 3 meses que se convirtieron, pero él fue a un evento de la iglesia. Por ir a un evento de la iglesia, lo despidieron de su trabajo y tenía un súper trabajo, Sí. muy bueno. Prácticamente era el gerente general de una cadena de restaurantes ahí en Acapulco. Lo despiden. ¿Qué haría un cristiano sin convicciones? ¿Le echaría la culpa a Dios? Diría: ya ves, por ir a tu iglesia. Y se pondría mal en su fe. Pero un creyente con verdadero conocimiento en la fe, un verdadero discípulo que estudia la palabra de Dios, va mucho más allá. Tiene convicciones. Después de que lo despidieron, no ha faltado a ninguna de las reuniones de la iglesia. Él no va a poder quedarse en Acapulco porque se le ofrecen unas oportunidades de trabajo en la Ciudad de México por el tipo de trabajo que él ejerce. Pero lo que me animó es verlo cómo se expresaba de la iglesia. Y lo que él decía es: nos llevamos el corazón de ustedes, hermanos. Y dijeron: nos vamos a ir, pero nuestro propósito es crecer para servir a la iglesia en México. Yo digo: ¿cómo no se vienen a Cuernavaca también? Se vengan a servir. Qué increíble pareja, ¿no? Convicciones profundas. Vienen situaciones complicadas, difíciles, pero ellos mantienen su fe. Ahí estamos. Después nos fuimos a comer y fuimos con algunos invitados que estuvieron en la iglesia, que son ellos dos. Miren, felices, encantados están, porque han arropado, cobijado la fe, y ese fe y ese conocimiento que han empezado a adquirir les ha traído grandes convicciones. Amén. Luego dice: ese conocimiento más pleno de la verdad permite a la persona vivir una vida realmente religiosa. Bueno, la palabra original es piadosa, realmente piadosa. Tal vez la traducción en nuestra connotación de religiosismo la veríamos muy mal, ¿verdad? Pero la palabra original es una vida dedicada a Dios. Amén. Una vida honrada, una vida intachable. Eso es lo que quiere decir. El verdadero conocimiento y la fe de un cristiano siempre va a llevar a ese cristiano a una vida recta. Siempre va a procurar ser un discípulo honesto, sincero, que dice la verdad, que no oculta, que no miente. Un discípulo que no falsifica para ganar más. Es un discípulo entero, un discípulo intachable. El verdadero conocimiento y la fe en la palabra de Dios siempre van a traer a una vida intachable. Les había dicho que no había tenido fotografía de este hermano del Medio Oriente. Bueno, encontré esta fotografía
en internet. Ella es la pareja, se llama Mufid y Jesse Toma. Ellos son los líderes de la iglesia en Líbano, en el Medio Oriente. Es una pareja increíble de hermanos, Sí. discípulos fabulosos, entregados, alegres, Sí. que han sufrido en su vida, pero que han aprendido a tener convicciones. Él nos decía que él se sentía muy inspirado por Jesús, porque decía que Jesús era perfecto y supo lidiar con los problemas de su tiempo, pero con una mentalidad diferente a la gente de su tiempo, trayendo fe, esperanza y paz en un mundo de violencia. Entonces, eso le inspiró a ser un discípulo de Jesús en medio de tanta violencia que hay en sus lugares. Dice que ya les había platicado que la forma como ellos comparten su fe es relacional. Bueno, uno de sus amigos, después de que él se convierte y lo empiezan a conocer y vio que era diferente, le dijo: ¿en dónde te has metido? Dime, ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Entonces él aprovechó y le dijo: bueno, soy ministro, soy pastor de la iglesia de Cristo aquí, y le empezó a compartir su fe. El hombre lo escuchó unos minutos y le dice: bueno, la verdad es que lo que veo en ti es paz, un corazón lleno de paz en un mundo de odio y de violencia como es el de nosotros. Así que esto le atrajo y se convirtió en cristiano. Amén. Una vida de cristiano a veces ni siquiera se tiene que hablar y decir: yo soy esto, yo no digo mentiras, yo hago esto, yo hago el otro. Se ve, se transmite. Alguien ve a un cristiano y ve algo diferente en él, Amén. porque es lo que produce la palabra de Dios. Amén. Y por último, la esperanza, y cuya obra está fundada en la esperanza de la vida eterna. Platicaba hace ratito con nuestra hermana Brito. ¿Dónde estás? Acá. Y yo me sentía triste por lo que ha pasado con su tío. Ustedes saben que estuvimos orando por su tío, fue secuestrado hace algunos días y tristemente encontramos la noticia de que le quitaron la vida a su tío. Es muy duro saber de estas cosas. Es muy fuerte porque pensamos: carambas, perdemos la esperanza. Pero Pablo le está diciendo que nuestra fe, nuestro conocimiento, todo eso está fundado en la esperanza de la vida eterna. ¿Quién es eterno? Si no es Dios, y es Jesús. Lo que Él nos está diciendo es que nuestra esperanza es en la esperanza de la eternidad. Estamos en una esperanza de Dios mismo, del poder de Dios. Nunca podemos perder la esperanza. Sí, a veces las situaciones están complejas. Sí. Nosotros, los padres, podemos estar de repente perdiendo la esperanza de nuestros hijos. Pero no la pierdas. Siempre hay esperanza. Amén. Porque nosotros gozamos de la esperanza más poderosa, la más grande, que es la esperanza de Dios, la esperanza de la vida eterna. Sí. Podemos perder la esperanza. Pues, algunas de ustedes, que sus esposos tal vez no están en la iglesia, no pierdan la esperanza. Siempre hay esperanza. Amén. Dios es grande. Tenemos temor, miedo por la inseguridad. ¿Qué podemos hacer con la inseguridad? Tal vez cuidarnos un poco más, no andar arriesgándonos tanto en la noche, pero en el mismo día alguien pudiera arrebatarnos la vida. Ajá. ¿Qué harías? ¿Qué haremos? Pues yo creo que hay que vivir la vida con esperanza, Amén. con seguridad, con la confianza de que Dios está con nosotros. Pero si alguien nos la quita, tenemos la vida eterna. Esa Amén. es una gran esperanza. Amén. Hoy leía un artículo que me dio tristeza y a la vez alabé a Dios por lo que leí aquí.
En Panamá pude ver a nuestro amigo Valencia, no me olvidó su apellido, Andrés Valencia. Les he platicado, líder de una de las iglesias en Nicaragua, Malpaisillo, una iglesia que él y su esposa iniciaron y ahora son poco menos de 100 miembros en esa iglesia. Él escribe esto en su Face, dice, entre otras cosas, hoy su esposa y sus tres hijos, me partían el corazón al verlo sufrir por la pérdida de un esposo y padre. Hoy estamos y mañana no sabemos. Lo único en lo que pienso es en vivir mi fe al máximo, porque hoy escribo estas pequeñas letras y quizás mañana me encuentre del otro lado, de ese lado en el cual casi nunca pensamos. Cuando llegaron a la iglesia, solo tenían 2 hijos varones. Salió embarazada a los pocos meses después de su bautismo y tuvo mujercita, a la cual se le puso por nombre Milagro, ya que los médicos no le aseguraban un embarazo saludable. Y ayer 29, que su hija Milagritos cumplía su primer año de vida, su papá falleció de un infarto. Una historia muy triste. Les pido sus oraciones por su esposa María del Carmen Betanco, Brian Palacios, de 15 años, Pedro, de 6 años, y Milagro, de 1 año. Hace 2 años, Edgar Valencia, líder de la iglesia, se abrió su carro, fue a una ciudad que se llama León, invitó al mecánico que le ayudó a arreglar su coche a la iglesia, vino a la iglesia, empezó a estudiar la Biblia, se convirtió en cristiano. Él y su esposa se bautizaron el mismo día, hace 2 años. 2 años después, muere de un infarto. Duro, difícil. Pero ¿cuál es la esperanza? Es duro y es difícil. La vida que van a enfrentar su esposa y sus 3 hijos no va a ser fácil. Pero la esperanza es que gracias a Dios Él se convirtió. Porque la muerte nos va a llegar, queridos hermanos. Sí. Cualquier día. Así es. ¿Estamos preparados para ello? Bueno, su palabra, la palabra de Dios nos prepara con esperanza de vida eterna, aún para la muerte. Amén. Así que queremos un desarrollo sano para nuestra vida y para la iglesia. Estas 4 cosas, no se vayan sin pensar en ellas y actuar en ellas. Despierten su fe, estudien la Biblia cada día, no dejen de hacerlo. Vive lo que aprendas de la palabra de Dios y no pierdas la esperanza. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga.